Hola a todos, en este video vamos a explorar cómo se utilizan las redes en LTSpice, especialmente las personalizadas y los diferentes tipos de port type. Cubriremos qué son las redes GND y COM y qué son las redes personalizadas, cómo asignarles un nombre y qué diferencia hay entre los tipos de puerto, non, input, output y bidirect. Comenzamos con GND. ¿Qué es GND? En LTSpice, GND o tierra es el nodo de referencia principal para el circuito. Todos los voltajes en el circuito se calculan con respecto a GND, que generalmente es considerado como 0 volt. ¿Por qué es importante? GND es obligatorio en cualquier circuito de LTSpice, ya que el simulador necesita una referencia común para calcular todas las corrientes y los voltajes del circuito. Suele ser muy visible y generalmente es representado con el símbolo de tierra. Todas las conexiones al sistema deben tener al menos un punto conectado a GND. Sin embargo, pueden existir redes flotantes, aunque GND siempre debe estar presente, ya que sin él, LTSpace es incapaz de realizar la simulación. Continuamos con el nodo COM o común. ¿Qué es el nodo COM? Al igual que GND, COM es un nodo que también se utiliza como referencia en algunos circuitos, pero sin las implicancias eléctricas que tiene GND a la hora de que LTSpice realice todos los cálculos y referencias con las que va a simular el circuito. Este es muy útil en algunos casos como fuentes de alimentación simétricas o sistemas donde se necesita una referencia de voltaje distinta a GND. Uno de los casos que se pueden mencionar, por ejemplo, son situaciones donde existe una señal alterna que, referenciada a GND, se encuentra montada sobre una continua, pero que referenciada a COM se puede ver cómo oscila entre valores positivos y negativos de la señal. Este suele representarse en forma de símbolo como una B corta. A diferencia del nodo GND, que se encuentra fácilmente en la barra superior, para hacer uso del nodo COM hay que clicar a donde dice NET, luego seleccionar la opción COM, apretar OK y ahí podremos hacer uso del mismo. Este nodo tiene más similitudes con los nodos personalizados que con el nodo GND. Sobre los nodos o redes personalizadas hablaremos a profundidad más adelante en el video. Para comprender mejor la diferencia entre el nodo GND y el nodo COM, se hace uso de un circuito que utiliza un amplificador operacional en configuración no inversora. El nodo GND se conecta en el borne negativo de la fuente B2, mientras que el nodo COM se conecta en el borne positivo de la fuente B2 y en el borne negativo de la fuente B1. También se conecta a el borne negativo de la señal alterna que ingresa por la entrada positiva del amplificador operacional y es también la referencia de toda la configuración no inversora del amplificador operacional. De esta manera, cuando nosotros hacemos la simulación para ver qué se obtiene a la salida del amplificador, vemos que la señal se encuentra montada sobre una continua de 10 voltios, ya que, como dijimos antes, LTSpice realiza todos los cálculos respecto a GND y el amplificador operacional se encuentra posicionado sobre la fuente B2 de 10 voltios. Por lo tanto, si nosotros en una siguiente etapa tenemos un circuito que se referencia al punto COM y no al punto GND, a nosotros nos interesa saber cómo lo va a ver. De esta manera, cuando lo referenciamos al punto COM, vemos que la señal ahora aparece sobre los 0 voltios, oscilando entre valores positivos y valores negativos, lo que nos da un mejor entendimiento y una mayor comprensión de cómo lo van a ver las siguientes etapas de este circuito. Finalmente hablamos de redes personalizadas. En LTSpice, cuando creas un circuito, necesitas conectar componentes entre sí. Las redes o nets son esas conexiones. Una red personalizada te permite darle un nombre a un nodo, como bin, bout o feedback, para organizar mejor el esquema y facilitar la lectura del circuito. Los nodos personalizados son útiles para circuitos complejos, ya que evitan que tengas que dibujar conexiones físicas entre todos los puntos. Al finalizar el video, se mostrará un circuito sin hacer uso de estas redes personalizadas y haciendo uso de estas redes para ver la diferencia. Para hacer uso de estas redes personalizadas, debemos ir a la barra superior y apretar donde dice NET. Luego, en vez de seleccionar GND o COM, debemos simplemente poner el nombre que queremos que tenga nuestra red. Luego, debemos seleccionar el port type o tipo de puerto que queremos asignarle. Este campo tiene 4 opciones: non, input, output y bidirect. Aunque todas las opciones no afectan el comportamiento eléctrico directo del circuito, son cruciales para la visualización y organización del mismo. A continuación hablaremos sobre cada una de ellas y cómo utilizarlas. Antes de pasar al análisis de cada tipo de puerto, es necesario mencionar que la elección de los nombres o etiquetas de red o nodo en LTSpice son fundamentales, porque definen cómo los diferentes componentes del circuito están conectados.
Estas etiquetas permiten que LTSpice entienda las conexiones entre los nodos, ya que dos puntos del circuito con el mismo nombre de nodo van a ser interpretados por LTSpice como si tuvieran un cable entre ellos que los conecta. Esto es lo más importante y lo más útil del concepto de redes. Vale aclarar que LTSpice es case insensitive, es decir, que no diferencia mayúsculas de minúsculas, algo importante a la hora de nombrar redes. Por ejemplo, quiere decir que LTSpice no diferencia BCC escrito de esta manera a que esté escrito todo en mayúsculas o a que esté escrito, por ejemplo, todo en minúsculas. En primer lugar, hablamos del tipo de puerto non. No se asigna un tipo específico de puerto a este nodo, es solo un nombre que ayuda a identificar el nodo sin hacer distinciones entre entrada o salida. Se utiliza el non cuando no necesitas indicar justamente si se trata de una entrada o salida, como en nodos intermedios o conexiones dentro de un circuito. En segundo lugar, tenemos el tipo de puerto input. Un nodo marcado como input es una entrada para señales en el circuito. El LTSpice lo marca gráficamente con un triángulo apuntando hacia el nodo, lo que lo identifica como un punto de entrada de señal, y es ideal utilizarlo cuando el nodo recibe una señal desde una fuente de voltaje o corriente. En tercer lugar, tenemos el tipo de puerto output. Un nodo marcado como output es un punto de salida donde se mide o se extrae una señal del circuito. El LTSpice lo marca como un triángulo saliendo de un nodo, y hay que utilizarlo cuando querés dejar en claro un punto desde el cual se busca medir, observar o utilizar un voltaje o corriente que sale de un punto en el circuito, como por ejemplo la salida de un amplificador. En cuarto y último lugar, tenemos el tipo de puerto bidirect. Un nodo bidirect puede funcionar tanto como entrada o como salida. Esto es útil en circuitos donde las señales pueden fluir en ambas direcciones, como en algunos amplificadores con realimentación, por ejemplo. Se debe utilizar cuando un nodo puede intercambiar señales en ambas direcciones, como en cuestiones de realimentación, como mencionamos, o en buses de señales o circuitos de comunicación. Finalmente, podemos preguntarnos, ¿cuál es la utilidad de aclarar el tipo de puertos? Bueno, sobre esto hay tres ventajas principales. La primera es la organización, ya que nos ayuda a entender rápidamente el flujo de señales en el circuito. En segundo lugar, tenemos lo que refiere a la simulación, que, aunque no afecta el comportamiento eléctrico del circuito, el LTSpice utiliza estos tipos para ayudarte a visualizar el circuito y distinguir entre entradas y salidas, y también es útil el hacer el análisis y medir los resultados cuando los graficamos. En tercer lugar, facilita la lectura, ya que cuando compartís tus esquemas o haces revisiones, los puertos te ayudan a identificar de manera clara qué nodos están recibiendo señales y cuáles las están emitiendo, por ejemplo. Para ejemplificar todo esto que venimos hablando, vamos a utilizar como modelo el mismo circuito que analizamos cuando vimos las diferencias entre GND y COM. En este caso, eliminamos el nodo COM para simplemente analizar un circuito que no utiliza ningún tipo de concepto de red. Podemos ver cómo, a pesar de tratarse de un circuito simple, con pocos componentes, ya comienza a dificultarse el entendimiento del mismo, dado que tenemos componentes muy cerca entre sí y tenemos conexiones que se solapan unas con otras, dificultando la comprensión del circuito. Para resolver esto, como dijimos, vamos a hacer uso de los conceptos de redes. Habiendo aplicado los conceptos de redes, podemos separar todo el circuito en cada una de sus partes fundamentales. En primer lugar tenemos la red de alimentación, en segundo la fuente de señal, en tercero el amplificador operacional y en cuarto lugar la red de realimentación. Se puede notar cómo se utilizó GND para referenciar al amplificador operacional y a la red de alimentación a los 0 volt desde los cuales LTSpice va a realizar todas las simulaciones. También se puede ver cómo se utilizó el nodo COM para referenciar el punto medio entre ambas fuentes de alimentación, el borne negativo de la fuente de la señal y el punto desde el cual la red de realimentación se conecta a las fuentes de alimentación. Hablando ahora de redes personalizadas, podemos ver cómo se utiliza el tipo de puerto input etiquetado con bin para marcar el ingreso de tensión al amplificador operacional a través de su terminal positivo. También podemos notar la utilización del tipo de puerto output a la salida del amplificador operacional etiquetado como vout para marcar desde dónde se extrae la tensión del circuito. Luego podemos ver el uso del tipo de puerto bidirect, en este caso etiquetado como feedback. Este se conecta al terminal negativo del amplificador operacional y en el divisor resistivo de la red de realimentación. Es conveniente en este caso tomarlo como un tipo de nodo bidirect, ya que este punto se extrae de la salida del sistema, pero también cumple un rol de entrada a través del terminal negativo.
Finalmente, se hace uso del tipo de puerto non. Esto se puede ver en la red de alimentación, donde aparece el nodo BCC que comparte nombre con el nodo BCC del amplificador operacional, indicando que están conectados. También se ve en la fuente de la señal, donde aparece el nodo BIN, que comparte nombre también con el tipo de puerto input BIN que está en el amplificador operacional. En este caso comparten nombre para decirle a LTSpice que hay una conexión, pero en la fuente de la señal este aparece como un tipo de puerto non, ya que busca no confundir a quien vea el circuito con que esa es la entrada del sistema, dado que la entrada del sistema se encuentra a través del terminal positivo del amplificador operacional. Lo mismo pasa con el nodo Bout en la red de realimentación, que comparte nombre con el tipo de puerto output del amplificador operacional, pero no se pone como un tipo de puerto output en la red de realimentación, dado que la señal se debe sacar del amplificador operacional y no de la red de realimentación. Con toda esta utilización de los conceptos de redes, podemos notar cómo un circuito que antes era difícil de interpretar, en este caso es fácil de interpretar e incluso se pueden separar sus partes fundamentales para facilitar la interpretación por parte de quien vea el circuito. Para terminar, hemos aprendido sobre las diferencias entre GND y COM y cómo se usan como referencias en el circuito. También hemos aprendido sobre cómo las redes personalizadas y los tipos de puerto en LTSpice nos ayudan a organizar nuestros circuitos y a mejorar la visualización de los mismos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.